Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. La semana pasada antepasada, nos quedamos en el versículo 20 y vamos al versículo 21. Jesús nace en la ciudad de Belén porque así eran las profecías, pero María y José, si te acuerdas, ellos son de Nazaret. Y ellos tienen que subir a la ciudad de Belén para ser parte del censo. Es un edicto que da el gobierno en el Imperio Romano. Ellos lo tienen que cumplir. El Imperio Romano tiene mano dura en estas cosas, pero realmente es la voluntad de Dios que ellos subieran allá a Belén. María, cuando nace Jesús en un pesebre, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre, que es el lugar donde los animales eran alimentados. Después sucede lo de los pastores. Acuérdate, Belén está cerca de Jerusalén y posiblemente los pastores que estaban pastoreando estas ovejas iban a ser usadas para ser sacrificadas después en el templo. Una de las cosas en este tiempo es que Anás y Caifás, que eran los que controlaban todo el tema de los sacrificios, ya habían hecho de esto un negocio. Por eso Jesús, cuando llega al templo, a Jerusalén, dice, esto debería de ser casa de oración, pero es cueva de ladrones. Y voltea las mesas de los cambistas, o sea, simplemente pone todo patas para arriba, porque no era la voluntad de Dios que eso estuviera sucediendo en el templo. Y entonces en versículo 21, nace Jesús y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ahora, ¿por qué le ponen por nombre Jesús? Porque acuérdate, ya el ángel le había anunciado a María que el nombre de ese niño iba a ser Jesús. A José le dice que el nombre de ese niño le llamarán Emmanuel. Pero Emmanuel no es el nombre, sino Emmanuel es de dónde viene, que es Dios mismo con nosotros. Entonces iba a ser su misión. Jesús es Dios con nosotros. Jesús mismo es Dios. Pero su nombre es Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Eso lo puedes leer en capítulo 1, versículo 31. Y acuérdate, cuando Jesús nace no tienen ayuda, no hay una partera, no están sus familiares, simplemente José tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Y María todas estas cosas las está guardando en su corazón. De hecho, quien le platica estas cosas a Lucas es María. Entonces, versículo 22. Ahora, a los 8 días se circuncidan a los niños judíos. No es una tradición, es lo que dice la ley de Moisés. Y eso era un símbolo de ser un hijo de la promesa de Abraham, de Dios a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces es un símbolo que es muy, muy particular del pueblo de Dios, muy íntimo, que los hace completamente diferentes. No era una costumbre y una tradición de las naciones alrededor. Y lo que está haciendo con su pueblo es eso, es símbolos específicos. Y lo que ves en el Antiguo Testamento es esto sí, esto no. Esto es impuro, esto es puro. Esto puedes comer, esto no puedes comer. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Porque Dios los estaba apartando y haciendo suyos, un pueblo totalmente diferente a los demás. Era el pueblo de Dios con ciertos distintivos, y la circuncisión era un distintivo muy particular de ellos, muy íntimo, porque tú no podías andar enseñando la circuncisión, simplemente es entre tú y Dios, eso. Entonces tú eras íntimamente pueblo de Dios y tú lo sabías con Dios, eso. Y Jesús tiene que ser circuncidado al 8º día. Un dato interesante es que y le puedes preguntar a tu pediatra, un niño después de nacer, realmente a la semana es cuando su coagulación es donde ya está completa. Entonces, la primera vez que Jesús derrama un poco de sangre es en su circuncisión, pero acuérdate, en la cruz iba a derramar toda la sangre, toda su sangre. Y después Colosenses, Pablo dice que la circuncisión de Cristo es esta idea de quitar lo pecaminoso o la carne y separarla del cuerpo. Y Jesús vino a hacer eso en la cruz por nosotros. Entonces se circuncida al niño, le ponen por nombre Jesús. Acuérdate, el nombre Jesús significa Salvador. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, fíjate cómo no dice la purificación de María, la purificación de José o de Jesús, y no es de ellos, y se está refiriendo a María y a Jesús.
Ahora Jesús no tenía que ser purificado porque es sin pecado. Pero acuérdate que Él viene y Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir toda la ley. Y entonces Él viene por ejemplo, cuando Jesús va a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan dice, tú vienes a mí para ser bautizado cuando tú me deberías de bautizar a mí. Y Jesús dice, es para que se cumpla todo lo que está escrito. Y entonces es bautizado por Jesús, por Juan el Bautista. Y aquí igual Jesús es circuncidado y Jesús va a tener que ir al templo, ser presentado ante el Señor, así como se presentaban todos los niños después del Éxodo. Y eso es una de las cosas que vamos a ver. Los primogénitos tenían que ser redimidos para regresar a sus casas. Entonces, se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Un hombre para ser presentado al Señor tenía que pasar 40 días. Por eso cuando una mujer tiene al bebé te dice, no, tienes que hacer la cuarentena. O sea, no salir de tu casa y estar tranquila y recuperarte y que tu niño haga defensas y entonces ya después puedes salir. Ahora, para una niña es diferente. Para una niña es 80 días. Entonces aquí desde el principio la Biblia está enseñando eso. O sea, hay diferencias. O sea, un niño, entonces el niño que nacía tenía que ser circuncidada, la niña el niño tenía que estar 40 días con su mamá, y la mamá en ese tiempo es un momento para estar con su hijo y amamantarlo y cuidarlo y tener esta conexión muy íntima entre mamá y hijo, pero la niña es un poco más. O sea, simplemente tenía que pasar un tiempo más con la mamá y son 80. Ahora, son diferentes, pero valen lo mismo, ¿eh? Y ahorita lo vamos a ver cómo desde la ley, desde Levítico y Éxodo, hay diferencias entre un hombre y una mujer, pero delante de Dios valen exactamente lo mismo. Y la Biblia en todos lados está diciendo eso. O sea, sexo y género es exactamente lo mismo y Dios diseñó que sea un hombre o una mujer y no hay más. Y hoy en día la corriente del mundo, o sea, muy fuerte en Estados Unidos, Europa ya está rechazando eso, ya se están dando cuenta que es una locura. Pero en Estados Unidos, tu hijo de 8 años puede llegar a un hospital y decir, siendo hombre, puede llegar a un hospital, su acta de nacimiento hombre, su credencial de la escuela dice que es hombre, y puede llegar al hospital y decir, no, yo no soy hombre, yo soy mujer. O sea, mi sexo físico es hombre, pero mi género es mujer, y puede exigir que le hagan una operación irreversible de cambio de sexo sin el consentimiento de sus papás. O sea, cuando tú llevas a tu hijo a McDonald's y le dices, ¿qué quieres? O sea, tu sundae, ¿lo quieres con chocolate o con fresa? Y está... Ahora, ¿qué pasa? Si dice fresa y la prueba y no le gusta, le compras de chocolate y no pasa nada. O le dices, te lo comes y te aguantas. O sea, tú estás decidiendo por él. Pero ¿cómo un hijo de 8 años puede decidir una decisión que va a afectar toda su vida? Ahora ellos y toda la legislación está empujando eso. Pero siempre que suceden estas cosas, tienes que seguir el dinero. ¿Quién está ganando millones de dólares por esto? Las farmacéuticas. Hormonas, los hospitales, los doctores, y todo esto está siendo empujado por lo que se dice ser ciencia, y esto no es nada de ciencia. Una de las cosas que ellos están haciendo, y tienes que saberlo, y tienes que entenderlo, y tienes que estudiarlo, porque eso va a llegar, o sea, eso llega, ya está en TikTok, ya está en YouTube para tus hijos, lo van a empujar en las escuelas, Este mes antes se hacía una vez al año el desfile de los gays, de los homosexuales. O sea, hoy ya no es gay, ya es LGTB+, bueno, LGTBQ+, ¿ok? Y ya no es un desfile una vez al año, ya es un mes completo. Y entonces eso es lo que están haciendo, ganando territorio, ganando legisladores, ganando espacio, ganando influencia, metiendo eso en tus hijos que de por sí están confundidos con la adolescencia y con las hormonas, y llegan y van a los más vulnerables, O sea, ¿por qué no están tratando de convencer a un hombre de 40 años que se cambie? Y es a los niños, y están sembrando esas semillas de muy pequeños, y los libros de texto ya lo están anunciando, y es eso que
ellos lo que están diciendo es, tu sexo biológico es diferente a tu género. Tu género es una construcción social, o sea, lo que tú puedas entender y lo que tú quieras creer y lo que tú sientas, eso es tu género y es diferente a tu sexo. Cuando la ley, la Biblia y la ciencia dicen que no, que tu sexo y tu género ya está decidido. Es más, desde la concepción, ¿y quién se le ocurrió eso? A Dios. ¿Quién decidió que tú fueras mujer o hombre hoy? A Dios. Y así quiere que tú vivas tu vida y tu realidad. Y entonces, una de las cosas que están diciendo es que si los niños, un niño varón que dice que es mujer, no transiciona, ¿no? Y eso, todo el tema de no transiciona, entonces él puede decidir quitarse la vida y suicidarse. Cuando no es, o sea, todavía esto es muy nuevo, no hay estudios, o sea, que haya pasado 1 o 2 veces no quiere decir que sea todo. Y lo que sí ha pasado es que después de que transicionan, como es irreversible, es cuando ellos se quitan la vida. O sea, cuando sí ya dicen, no, pues no hay nada que hacer. Y entonces su depresión no mejora, su depresión empeora. Entonces no es científico lo que están haciendo, va contrario a la Biblia, va contrario realmente al pensamiento. Y todo eso viene con el tema de los pronombres, por ejemplo. Entonces es él, ella o ella. Entonces tú tienes que preguntarle, oye, ¿tú cómo quieres que te diga? Y yo digo, si yo estoy viendo a una mujer enfrente de mí, o sea, y claramente es mujer y no tengo que preguntar, entonces yo le puedo decir, ella. Y si ella dice, no, es que no soy ella, soy él. Digo, oye, pero claramente no, o sea, yo tengo que ir con la verdad. No puedo ir contra algo que es falso, aunque tú me lo estés diciendo. Pero es que vas a afectar mis sentimientos y eso va a causar que me suicide. Y yo digo, o sea, ¿y quién va con mis sentimientos? De no puedo ir contra la verdad. Sí, me captas eso. Eso es muy importante entender lo que está sucediendo. Entonces, si tú llegas y después de la reunión me dices, pastor, ¿puedes orar por mí? Y yo soy un gato. Y así, y maulla. Y hay casos, ¿eh? O sea, ya es, porque es lo mismo, tú puedes ser quien tú quieras. Entonces ya no es homosexual, ya no es lesbiana, sino es un espectro. Entonces tú puedes estar según tus sentimientos ese día en el espectro, en lo que tú quieras. Entonces tú puedes decir que eres lo que tú quieras. Así. Y yo digo, bueno, tú puedes llegar a mí y decirme que tú eres un gato, pero no, o sea, ¿cómo ir contra mi inteligencia, contra lo naturalmente y lo que claramente se ve que es la verdad? Entonces, pero es eso, tenemos que pelear, ¿eh? Y ahorita una de las cosas que pasó, y lo puedes ver, esos están llenos los videos, están marchando, ¿no? Ya deja los homosexuales y las lesbianas, sino los queer o los queen. Y dices, ¿qué es eso? Exacto, no se sabe, ni ellos saben qué son, ¿ok? Pero es eso, simplemente se tienen que identificar con algo y están marchando y están diciendo, vamos por sus hijos. Vamos por sus hijos. Y van a ir por tus hijos, ¿eh? O sea, esa corriente va a ir y va a tratar de ganar corazones y ganar adeptos y todo eso. Y yo digo, no, por lo menos la iglesia tiene que luchar por la verdad y tiene que luchar por nuestra generación y por nuestros hijos. Entonces sí, es complicado entender estas cosas, pero tienes que entender un poco de biología y pero mucho es lógica. O sea, no se tiene que ser científico, no se tiene que ser doctor, no se necesita tener una carrera en humanidades ni en psicología para entender estas cosas. O sea, simplemente es lo que es, así. Y entonces 40 días el hombre, 80 días la mujer. Hay una separación claramente en la Biblia de estas dos cosas, pero ante Dios valen exactamente lo mismo. Y una de las cosas que yo veo es que es un problema de identidad. Y eso no es, o sea, no excluye a ninguna edad. Tú puedes tener un problema de identidad a cualquier edad, pero cuando entiendes quién es tu creador, o sea, qué Él te hizo, cuando entiendes la caída, pero cuando entiendes la redención, quién es Jesús y la resurrección, entonces todo se empieza a acomodar en tu vida.
Lo que el mundo tiene es que está confundido porque no conoce la verdad. Y estas 4 cosas resuelven todo el asunto. ¿Quién es cómo se creó todo? O sea, no eres un accidente, no simplemente fuiste así un par de moléculas que se juntaron y ya ahí saliste y entonces tú puedes decidir quién eres. No, ya está todo decidido. Hay un creador y este creador es inteligente y es Dios. Entonces ahí se resuelve todo el asunto. Entonces nace Jesús, circuncidan al niño. Cuando se cumplen los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Primera vez que Jesús va a Jerusalén, de bebé. Entonces ahí va María y José. Cerca de Belén está Jerusalén y por primera vez van a presentar a Jesús a los 40 días. Y mucha emoción, mucho para una mamá así, y están entrando al templo. El templo es espectacular y hay cánticos y hay gente que está llevando sus sacrificios y están los cambistas, o sea, todo esto está pasando. Vienen de diferentes lugares, no solamente del pueblo de Israel, sino el templo fue para todas las naciones. Entonces, por lo menos había esta idea en el mundo antiguo, ¿no? Por lo menos tienes que ir una vez en tu vida, aunque no seas judío, a conocer el templo de los judíos, donde Dios decidió poner su nombre y su presencia. Entonces, por eso cuando Jesús llegan los griegos, ¿no? Y le preguntan a sus discípulos, oye, queremos ver al maestro. Y entonces Jesús dice, ya llegó la hora, o sea, ya voy a la cruz y esto ya se está reconociendo quién es el Mesías, no solamente del pueblo, sino del universo. Él vino a salvar a toda la humanidad. Y entonces lo llevan a Jesús para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y esta es la ley que está en Éxodo capítulo 13. Y de hecho vamos ahí, al principio de tu Biblia está Génesis y después está Éxodo. Ve ahí, Éxodo capítulo 13. Entonces sabes la historia que el pueblo de Dios está en Egipto. Y la opresión se vuelve demasiado, están clamando a Dios, Dios manda a Moisés delante de Faraón, vienen las 10 plagas y la 10ª plaga es que van a morir los primogénitos de los egipcios, o más bien van a morir los que no tengan la marca de la sangre. Entonces ahí involucra el cordero. Tiene que morir alguien para que el papá con su familia pudieran llegar a los dinteles de su casa y poner una marca así en los dinteles. O sea, es la marca de la cruz. Derramamiento de sangre, cruz. Y entonces en la 10ª plaga, la muerte no pasa por esas casas, sino pasa por encima. Y Dios los salva a los primogénitos de cada una de las casas, pero donde no había esa marca, entonces la muerte llegaba y los primogénitos morían, aún el primogénito de Faraón. Y entonces por eso Faraón dice, ya déjenlos ir. Pero se arrepiente y después va por ellos. Y entonces tienen que cruzar el Mar Rojo. Hay 2 señales muy importantes en el Antiguo Testamento. La circuncisión, que tienes estos, eres parte del pueblo de Dios y eres parte del pacto de Abraham con Dios. Es un pacto unilateral, Dios haciéndolo con Abraham sin importar lo que haga Abraham y su pueblo. Y tienes la segunda señal, que es el que cruzan en el Mar Rojo, Dios lo saca con mano poderosa. Y en el Nuevo Testamento nosotros como cristianos tenemos 2 señales de que somos pueblo de Dios. Uno de ellos es el bautismo, y ese es significando el pasar por el agua, ¿no? El pueblo rescatándolo y salvándolo de mano poderosa. Y Dios lo que hace es que nos traslada de un reino, el reino de las tinieblas, al reino de su admirable Hijo. Y eso es lo que significa el bautismo, o sea, lo que ya sucedió en tu vida. Dios ya me salvó, Dios ya me redimió, Dios ya me sacó de una vida de esclavitud y la potestad de Satanás, y ahora soy de Él. Y tenemos la cena del Señor. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y ese es otro símbolo representando lo que era aquí la Pascua. Entonces, yo debía de morir, pero no muero si no tengo vida eterna. ¿Por qué? Por la cruz, por la sangre derramada. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios está poniendo estas cosas para su pueblo. Cada año tienen que hacer esto, entonces se mata el cordero, hay derramamiento de sangre, tiene que ser la marca en los dinteles,
¿Y a qué está anunciando? A Jesús, a lo que viene, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, he aquí, el Cordero de Dios, refiriéndose al de la Pascua que quita el pecado del mundo. Entonces, capítulo 13, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito, y Jesús era el primogénito. Entonces es mío. Dios está diciendo, todo primogénito es mío. Conságrame a todo primogénito, cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces todo bebé que nace de la matriz de su mamá, Dios está diciendo es mío. Mío es. Ahora mira versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y eso es lo que está haciendo María y José llevando a su hijo a dedicarlo al templo. Y asimismo todo primero nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de sus hijos. Entonces ellos lo que tenían que hacer es, venimos a darle a nuestro hijo a Dios, y eso es algo bueno que tú puedes hacer. Tus hijos son de Él. Son tuyos, Señor, son tuyos. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Prestártelos por un tiempo, para que tú los ames, para que tú los instruyas, para que tú los aconsejes, para que los guíes. Así, pero es un tiempo, y al final son de Dios, eso nunca te olvides. Entonces ponlos en manos de Dios todos los días de su vida. Ahora, si te acuerdas de la historia de que está en Samuel, y la mamá de Samuel lo dedica, si me das un hijo, te lo doy, es tuyo. Está haciendo simplemente esto, lo que la ley dice. Pero ella sí lo hace y lo deja en el templo y lo va a ver una vez al año. Ahora aquí si tú tienes un primogénito, tú vas al templo, lo presentas, es tuyo, pero lo redimes, lo compras y lo haces otra vez tuyo. Y dices, no, yo sí me lo quiero llevar a mi casa. Y entonces tú tenías que presentar una ofrenda para redimirlo. Pero el significado es eso, Señor, es tuyo. Aquí está, te lo doy. Entonces, en versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? No se van a acordar, pero le van a platicar. A los 40 días te llevamos al templo y te presentamos ante Dios, porque todo primogénito que abra la matriz de la mujer es de Dios. Y tú eres santo y tú eres de Dios. Y te redimimos y te trajimos a la casa porque te amamos y te queríamos instruir y te queríamos enseñar quién era Dios. Y entonces cada vez que pregunta el hijo diciendo qué es esto, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, eso era. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Entonces mano y ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y por eso los judíos, si has ido a algún evento de judíos o has visto un video o has visto una foto, usan el tefilín, que es un cuadrito que se ponen aquí. Y normalmente es negro y de pronto se amarran una cosa en el brazo y es por este versículo. Y así oran a Dios y así se presentan a la sinagoga todos los viernes en la tarde y los sábados y sus oraciones. Y aunque estén fuera de su casa, se llevan el tefilín para cumplir ¿Y qué tienen aquí en la frente? Tienen la historia del Éxodo. No, Dios está diciendo con eso, nunca se les olvide. Dios es su Redentor. Dios lo sacó con mano poderosa. Ahora, vamos allá adelantito a Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. Porque entonces María y José llevan al niño Jesús al templo y van a llevar una ofrenda para redimirlo. Levítico capítulo 12, versículo 1. Está ahí después de Éxodo Levítico. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé luz a varón. Y ahí está María. Ahora, María era una mujer piadosa. Entendía las escrituras, las leía, las quería obedecer. Entonces será inmunda 7 días.
impura, no por haber tenido un bebé, no por menstruación, no, sino Dios lo que estaba haciendo era, esto es puro, esto es impuro, esto se come, esto no se come. Aquí no te puedes presentar ante Dios, aquí sí, estaba haciendo un pueblo diferente, era un pueblo para Él. Entonces tenía que seguir sus reglas. Entonces, conforme a los días de la menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, y ahí van. Y llevan a Jesús a circuncidar. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Entonces 33 más 8 son 40. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Entonces durante 40 años ella no va al santuario, se queda en su casa, está con su hijo, lo está cuidando, lo está amamantando. ¿Y qué está esperando hacer? Ir al templo, una esperanza. Ya tengo deseos de ir. ¿A qué? A la puerta del tabernáculo. ¿A qué? A tener intimidad con Dios. Eso era. Eso representaba tener intimidad con Dios. Y entonces, y vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera luz hija, ahí está. Será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose su sangre. Entonces, hombre, 40, mujer, doble, 80. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año. Misma ofrenda. Valen lo mismo. Pero hay una diferencia. Uno es hombre, uno es mujer. Hoy en día, por ejemplo, los bar mitzvah, que es y la próxima semana vamos a ir con Jesús al templo cuando tiene 12 años. Y para una mujer, el bar mitzvah es a los 12 años. Para un hombre, el bar mitzvah es los 13 años. ¿Por qué crees que sea así? Porque, y te lo decían, las mujeres maduran más rápido. Es la verdad. O sea, se ven más mujercitas. Una mujer a los 13 años ya se ve mujercita. Un hombre es un así, todo flaco, ¿no? Adolescente, no, todavía no sabes ni qué es así, ¿no? Pero ¿qué es el bar mitzvah? Es el hombre a esa edad o la mujer a esa edad ya es responsable delante de Dios de sus actos. Entonces, si tú tienes hijos de 12 o 13 años, ya puedes ser ellos responsables de su vida y de sus actos delante de Dios. Es tremendo ese pensamiento. Cuando, no, es que son adolescentes. No pueden hacerse responsable de nada. Y bueno es al hombre cargar peso desde su juventud. Entonces, si ya puedes decirles, oye, tú a esa edad ya eres responsable de tu vida delante de Dios. Por eso aquí en Semilla, después de los 12, 13 años, ya ven que los queremos en el auditorio. Ya tienen que empezar a discernir qué está bien y qué está mal en sus vidas. Ahora, en la secundaria, a los 12, 13 años, pues ya ¿qué no les enseñan? ¿A qué no están expuestos ellos? Entonces, mucho más cuánto no tenemos que entrenarlos en la piedad. Y entonces, no importa, mujer o hombre, mismo holocausto, y es un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que la que diera luz, hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente, ahora, ahí está, ¿qué es lo que la ley? Cordero. Pero y Dios hace una provisión, porque va a haber casos de gente que diga, yo no me alcanza. No tengo para un cordero, ¿qué hago? Ahora acuérdate que en tiempos de Jesús ya era un negocio y cobraban caro, no podías traerlo de tu casa, tenía que ser ahí el aprobado con sello de Caifás y de Anás, ya era un negocio. No solamente eso, sino tú ni siquiera podías comprar con moneda ordinaria si tenías que hacer un tipo de cambio y con eso ya le ganaban. Entonces era ganancia sobre ganancia sobre ganancia. Y podías comprar y llegar y el sacerdote decía, no está aprobado y tenías que regresar. O sea, era todo un problema poner tus ofrendas delante de Dios. Eso es lo que hace la religión. Y Jesús vino a cambiar eso totalmente. Y entonces, ¿qué es la provisión? Si no tienes lo suficiente, aún puedes ir a Dios.
Y eso es lo que hace María y José. Porque vamos a ver que lo que ellos ofrecen es esto. Y ellos, sin tener lo suficiente, todavía pueden llegar y acercarse a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con la historia de Jesús? Quitando cualquier problema que tengas para llegar a Dios. No importa el dinero, no importa tu estatus, no importa de dónde vengas, no importa tu nacionalidad, no importa tu contexto religioso, puedes llegar a Dios. Eso es lo que hace la historia del Evangelio y de Jesús. Entonces, si no tienes lo suficiente para un cordero, tomarás entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra es para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces vamos a regresar a Lucas capítulo 2. Pero piensa en estas cosas, no tenían Dios decide que Jesús naciera en una familia donde no tenían lo suficiente. Entonces nunca es un impedimento el dinero para tener una relación con Dios. Entonces, Lucas capítulo 2, eso mata el evangelio de la prosperidad. O sea, puedes ir a Dios. Lucas capítulo 2. Y ve la familia que escogió Dios para que naciera Jesús. Y entonces, versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, no tenían lo suficiente. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. No sabemos más de él, no sabemos quién es su papá, no sabemos su descendencia, pero sí sabemos 3 cosas de él. Es un hombre justo. Cuando dice la Biblia justo, es justo para con los demás. Entonces su relación con los demás era de justicia. Va a hacer lo correcto, te va a tratar de la manera correcta, no va a hacer nada indebido o injusto. Un hombre justo. Piadoso tiene que ver con Dios. Entonces justo es para los demás, piadoso tiene que ver con Dios y era un hombre que tenía una esperanza. Y su esperanza era la consolación de Israel. Y vas a ver cuál es esa consolación, de dónde viene. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, antes de Jesús, el Espíritu Santo venía sobre personas de manera particular, con una función particular. Después de Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en todos nosotros. Pero entonces tienes a este hombre Simeón, justo, piadoso, está esperando la consolación de Israel. El Espíritu Santo está sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces, antes de morir, vas a ver al Cristo, vas a ver al escogido, vas a ver al ungido del Señor. Y el ungido del Señor es Jesús. Y hay un rollo eso en las iglesias, Él es el ungido del Señor, como si fuera algo así. Y digo, no, el ungido del Señor es Jesús. Entonces, si tú quieres ser el ungido del Señor, tienes que seguir los pasos de Jesús y ser como Él. Entonces, estudia a Jesús, ve sus enseñanzas, ve su misericordia, ve cómo pone su vida por los demás y tú puedes seguir sus huellas y sus pisadas. Es el Cristo, el ungido del Señor. Entonces, se le anuncia de una manera a Simón, tú no vas a morir, primero vas a ver al Mesías. Y es la consolación. Entonces, el único consuelo viene de Jesús. Eso es lo que Él estaba esperando. Y nosotros también estamos esperando hoy. Y entonces, versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Entonces, viene entrando María, viene entrando José, viene Jesús, van a presentar sus ofrendas ante el sacerdote, y de pronto es movido Simeón y llega al mismo tiempo con María y con Jesús y se presentan en el templo el mismo día, a la misma hora. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Ahora, cuando tu hijo tiene 40, ¿se lo prestas a cualquiera? 40 días. O sea, apenas lo traes a la iglesia, ¿no? Y así todos, ¡ay! Así tú, pónganse cubrebocas, usen guantes, tienen gel, o sea, estás así toda aterrada. Eres mamá primeriza, era primogénito, O sea, María también vivió lo mismo que tú has vivido y así.
Y aquí no, aquí este hombre va, toma posiblemente los brazos de María, Jesús, y los está viendo cara a cara. Y María así nada más, dejando que Dios haga y que Dios obre. Y entonces le toma en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Ahora realmente le está hablando a Jesús, ¿te das cuenta? Lo está viendo cara a cara, bendice a Dios, pero le está diciendo, Señor, eres mi Señor. Ahora, Señor, ve la revelación que Dios le da a este hombre. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, Simeón está diciendo, ya me puedo morir hoy. Ya vi en este mundo y en esta vida lo que yo tenía que ver. Ya entendí lo que tenía que entender. Jesús es el Salvador. Ya. ¿Tú puedes decir lo mismo hoy? Ya, y Dios nos da una vida y cierto número de años, 80, 90, posiblemente 100. ¿Para qué? ¿Para qué te da tantos años Dios? Sí, para que los disfrutes, sí, pero para que en ese tiempo entiendas quién es Él y conozcas quién es Jesús. Eso es. Y si tú ya tienes eso, tú ya puedes decir, no importa cuántos años viva, no, yo ya estoy listo. Cuando Él quiera decirme, ven, voy con Él. Si tú no puedes decir eso hoy, tienes que conocer a Jesús. Y entonces Simeón dice eso, ya me puedo morir en paz hoy y no tengo ningún pendiente. Entonces, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ve, la salvación es una persona, es Jesús, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Entonces la salvación viene de Dios, fue preparada por Dios y es para todos los pueblos, para toda nación, para toda etnia. La salvación de Jesús iba a ser universal. Luz para revelación a los gentiles, y aquí estamos tú y yo. Y Dios nos revela quién es su Hijo. Y gloria de todo el pueblo de Israel. Y la gloria de Dios había venido a este mundo y es Jesús. La gloria de Dios es la faz de Jesucristo. Y José y su madre estaban maravillados, imagínate, ahora si tú vas al templo y tienes a tu hijo de 40 y alguien lo carga y dice estas cosas, dices, no, José, este cuate perdió la cabeza. Pero si toma a Jesús y dice estas cosas, está diciendo la verdad. Jesús era el Salvador. Jesús era revelación a los gentiles. Jesús era la gloria de Dios viniendo. Y entonces José y María estaban maravillados de todo lo que decían de él, de Jesús. Y los bendijo Simeón. Ve qué hermoso día para ellos. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, he aquí, que este será para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y ese bebito, y así, Dios mismo, envuelto en pañales, presentado en el templo, circuncidado al 8º día, así después ya pasa la cuarentena, lo llevan como primogénito a cumplir toda la ley y todos los profetas. Él es el cumplimiento de todo. Y Simeón le dice, este bebé, este niño, va a hacer tropezar a muchos. Y 1 Pedro capítulo 2 dice que Jesús es piedra de tropiezo para muchos. Entonces la idea de Jesús, la idea de necesitar un Salvador, la idea de que somos pecadores, la idea de que nosotros no podemos ir al cielo por nuestra bondad o por nuestras obras, eso hace tropezar a muchos. Y no es lo que te enseñaron, no es lo que tú has entendido, pero Jesús para muchos es tropiezo, pero para otros es levantamiento. Entonces la misma piedra, Él siendo la roca, para muchos es tropiezas y para otros es no, me paro en ella y entonces puedo alcanzar a Dios, porque sin Él no puedes. Ahora para muchos Jesús por mucho tiempo fue tropiezo y tropezabas y Él te estaba convenciendo. Puede ser que sea tu caso hoy, estés tropezando en Jesús, en la palabra de Dios, en las ideas que traes preconcebidas acerca de Él y tropiezas, pero aun cuando tropiezas en Él, ¿Él qué hace? Él sí va y te quiere levantar. Que tengas fe. Entonces para muchos en Israel iba a ser tropiezo, pero para otros
Iba a ser levantamiento y para señal que será contradicha. Y Jesús era la señal de Dios, de quién él era, de él, de sus atributos. Todo lo que es Dios está en Jesús. Toda su bondad, toda su justicia, toda su misericordia, toda su ira, todo está en Jesús, todos sus atributos. Pero ¿qué era? Había gente que iba a contradecir a Jesús. Y tan sucedió que lo mataron por quién era él. Entonces Simeón 40 días tiene Jesús y Simeón ya está hablando de la cruz. 40 días. Y ya, es la cruz la que están anunciando Dios. En versículo 36. Y esto es algo muy personal que le dice Simeón a María. Y le dice, una espada traspasará tu misma alma. Entonces, no hay mujer que haya sufrido tanto como esta mujer en el Nuevo Testamento. Vio a su hijo humillado, vio a su hijo bulleado por todos, vio a su hijo que le levantaron falso testimonio, vio a su hijo que fue golpeado, escupido, blasfemado, clavado en una cruz, la muerte más humillante, más cruel, más indigna. Y María estaba ahí durante todo el tiempo. Ahora, cuando le dice eso, una espada atravesará tu alma, vas a sufrir, María. Ella ¿qué dice? Si ya le había dicho a Dios, he aquí tu sierva, haz conmigo como tú quieres. Y hacer contigo como Él quiere incluye todo. Ahora ella, y por eso, las mamás, y si tú eres mamá, tú sabes lo que ella siente. Cuando bulean a tu hijo, cuando lo tratan mal, o cuando se enferma, o cuando le duele algo, o cuando lo tienen que operar, o cuando así, y sientes eso, una espada atraviesa tu alma, sientes un dolor sumamente profundo por tus hijos como mamá. Y te puedes así identificar de pronto con María. Pero una de las cosas, María vivió todo eso tremendo, pero también María estuvo en el aposento alto cuando Jesús se aparece y está resucitado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, esas espadas que atraviesan el alma, no se comparan con el peso de gloria. Entonces tú como mamá, o como cristiana, o como papá, puedes sufrir muchísimo, pero esto no se compara con lo que será cuando estés delante de Jesús. Es como yo me acuerdo cuando Sandy, mi esposa, tuvimos a nuestros hijos, y los dolores de parto, ¿qué tal el dolor, yo digo, órale, sí aguanta y terminan siendo nuestras héroes. Y entonces el doctor le dice, ya, último empujón y empuja lo más duro que puedas, ya es lo último, ya va a salir. Y Sandy su cara así como, ¿cuál último? Ya no puedo más. Es demasiado dolor, demasiada presión y todo, pero ¿qué hacen? Sacan fuerzas de donde no las hay y una más. Y nace así y el bebé se lo ponen en sus brazos y todo ese dolor desaparece. Y un día tú y yo estaremos delante de Jesús y todo el dolor va a desaparecer. Todo. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y Jesús vino a hacer eso. En medio de Israel y Jerusalén y toda la religiosidad, tú podías envolverte en medio de todo eso y nadie saber qué había realmente aquí. Y Jesús lo que vino a hacer vino a quitar todo eso para que se viera realmente qué había en tu corazón. Y lo que viene a hacer Jesús en tu vida y en mi vida viene a quitar toda la envoltura y todo lo que aparentamos y todo lo que quisiéramos que la gente viera de nosotros, pero viene a quitar todo eso y nos muestra realmente cómo está nuestro corazón y lo hace con su palabra. ¿Para qué? Para cambiarlo. Jesús viene a resolver el problema de raíz, tu corazón, y lo viene a cambiar. Eso es lo que vino a hacer Jesús en la cruz.
Y versículo 34, estaba también ahí Ana, profetisa. Entonces siempre hubo profetas en el pueblo de Israel. Siempre hay profeta, es declarar la verdad. Siempre estaba Dios declarando la verdad. Y entonces está Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, muy viejita, muy viejita. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se casó siendo virgen. Entonces en la Biblia, sinónimo de una mujer soltera es una mujer virgen, y cuando se casa entonces pierde su virginidad y se queda con un hombre hasta que la muerte lo separe, y aquí eso es lo que le pasa a Ana. Y dice, ay tal, y eso es muy conservador. Digo, no, es bíblico. O sea, es lo que es. Entonces si tú eres una mujer y eres joven y eres soltera, mantente pura, ora por eso. Ora por tu marido, ora por ti, y así, y créeme, vale la pena llegar así al altar y poder entregar tu virginidad a tu esposo. Es muy hermoso. Entonces, y tú buscas así una mujer, hombre, y mantente puro también. Y entonces tienes a Ana, entonces vive todos estos años, se casa 7 años y queda viuda y no se vuelve a casar. Ahora, si tú te casas y quedas viuda, la Biblia sí te dice, sí te puedes volver a casar. Mientras que sea en el Señor, Mientras que sea en el Señor. Entonces tiene que ser un esposo o una esposa cristiana. Y entonces tienes a Ana, ella decide no casarse. Versículo 37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Posiblemente vivía en el templo. Entonces ella está, nadie me saca de aquí. Así, a su edad muy avanzada, ella cuando abre y llega el primer sacerdote, ella ya está ahí. Y ella ya está orando, ya está ayunando, ya está participando en todo. Entonces ella es la primera en llegar, ella es la última en irse. Ve su amor y su entrega ante el Señor. Entonces no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora tú puedes decir eso que... No, pues yo ya soy demasiado grande, no sé nada de medios, ni de YouTube, ni de Internet, entonces yo no podría servir en eso de que dice Talí. Pero mira en lo que sí podría servir, en orar, interceder por la iglesia, estar, ser parte, consolar a los demás. Eso aquí tienes a Ana. Y mira otra cosa de lo que hacía ella. Versículo 38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios. Entonces llega a la misma hora que María, que José, que Jesús, que Simeón, y ella llega y da gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Y eso puedes hacer, no importa qué edad tengas, hablar de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hay gente allá afuera que está esperando ser redimido y no sabe cómo. Y que trae culpa en su vida, y que trae una serie de situaciones y cosas y confusiones, que tú tienes en tu mano lo que él necesita. Y lo que él necesita es lo que Simeón vio, lo que Ana vio, lo que María y José vieron. Es Jesús. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y entonces en lo que estás tomando la cena del Señor, piensa en estas cosas. Y mira, vamos a terminar en el versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, todo, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Este es el único versículo que sabemos algo de Jesús en su infancia. No sabemos nada más. ¿Qué está haciendo Jesús? Siendo un niño ordinario. Pero es extraordinario porque es Dios mismo. Entonces mira, tú puedes tener una vida ordinaria, pero vivirla bien. ¿Y cómo es vivirla bien? Es que tú puedas crecer no solamente en estatura, sino en madurez, en tu conocimiento de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y tú necesitas eso hoy, la gracia de Dios sobre tu vida. Este versículo es un buen versículo para orar por tus hijos. Señor, yo te pido que mis hijos puedan crecer en ti, puedan ser fortalecidos con tu poder y puedan ser llenos de tu sabiduría en un mundo
donde es completamente secular y va contra tus principios. Y que tu gracia, Señor, esté sobre ellos. Que tú los bendigas, que tú los guíes, que tú los guardes y que tú los cuidas. Entonces vamos a tomar la cena del Señor. Mientras reparten los elementos, simplemente piensa en estas cosas.